Hoy, en esta mañana, en este sermón y la semana que viene, vamos a ver un cambio muy distinto en el libro de Marcos. Básicamente estamos llegando a la mitad del Evangelio de Marcos. Y hasta este momento hemos visto que Jesús ha enseñado una y otra vez que Él es el Mesías prometido. Él es el Rey que tanto esperaba el pueblo de pacto de Dios. Hemos visto cómo ha sanado a muchos enfermos de diferentes enfermedades, de ceguez. Vimos cómo levantó un nene que estaba muerto, le dio vida, lo levantó de la tumba. Vimos cómo multiplicó panes para miles de personas, no una vez, sino 2 veces. Cómo ha reprendido a demonios de personas y cómo ha enseñado a diferentes verdades profundas en diferentes lugares y en diferentes contextos. Pero a pesar de todo eso, en nuestro texto en esta mañana vemos que aún los que están afuera, los fariseos, los que están mirando desde lejitos, y aún lo de su círculo más íntimo, los discípulos, los de adentro, vemos que no le creen a Cristo todavía, o vemos que aún no lo entienden, no comprenden quién es Él. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar a ver un cambio, como les dije, vamos a comenzar a ver cómo los discípulos van a ver poco a poco quién es Jesús. Van a entender que Él es el Mesías. Y Jesús va a comenzar a comunicar claramente, como no ha hecho hasta ahorita, va a comenzar a decir claramente por qué Él vino. Él va a comenzar a dejarles saber a sus discípulos que Él está listo para llegar a Jerusalén, para así cumplir para lo que Él vino. ¿Y por qué Él vino? Vino para morir por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Él estaba listo ya. Vamos a ver que Él está listo para sacrificar su vida para el pueblo de Dios, para así levantarse de la tumba y sentarse a la mano derecha del Padre y reinar sobre la creación. Entonces, si el libro de Marcos fuera un monte, hoy estamos subiendo hacia la cima y la semana que viene comenzamos a bajar, y el resto del libro vamos a ver una nueva trayectoria. Ahora, yo les confieso, mientras estudiaba este pasaje en esta semana, y al pensar lo que significa para mí y en pensar lo que puede significar para ustedes, yo les digo que fue algo que me conmovió mucho. Es algo que puede dejar a uno muy sobrio, porque ahí hay aquí unas verdades, o mejor dicho, unas reprensiones fuertes. Entonces, este pasaje debería hacer que nosotros nos paremos a examinar nuestros propios corazones y nuestra propia comprensión de quién es Jesús y lo que significa Él para nosotros. Y si hay algunos en el día de hoy que se den cuenta que quizás no comprendes a Jesús como deberías comprenderlo en este momento en tu vida, esta etapa de tu andar como cristiano, o quizás te das cuenta en el día de hoy que aún luchas mucho con la incredulidad, Dios mediante vamos a ver al final del sermón que Jesús provee lo que nosotros necesitamos para así verlo más claramente. Él provee fe. Él nos ayuda a crecer en comprensión. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el texto? Lo quiero dividir en 3 puntos. El primer punto es este. Vamos a ver la incredulidad de los fariseos. Segundo, veremos la falta de comprensión de los discípulos. Y por último, en esta mañana, Dios mediante, vamos a ver que el Señor nos hará crecer en fe y en entendimiento poco a poco. Entonces vamos al primer punto en esta mañana. Vemos aquí primeramente la incredulidad de los fariseos. Después de pasar un tiempo en territorio gentil, territorio que se consideraba pagano, vemos que Jesús y sus discípulos vuelven a cruzar el mar de Galilea y van a Dalmanuta. Y una vez llegan a Dalmanuta, vemos lo siguiente en el capítulo 8, versículo 11.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Vean cómo Marcos quiere dejar claro a sus lectores cuáles eran los motivos de los fariseos. Vemos claramente por qué llegaron a donde Jesús. Llegaron para discutir con él. Querían atraparlo. Por eso es que Marcos termina el versículo diciendo que querían tentarlo, querían probarlo. Ellos esperaban que él fuera a decir algo como para así desacreditar a él mismo, o que él fuera a decir algo para ellos usarlo en contra de él y así tratar de desacreditar su ministerio. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, le piden una seña del cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué están pidiendo con pedirle a él una seña del cielo? No le están pidiendo que haga un milagro. Eso no es. Ya para este momento ellos han escuchado de todo lo que ha hecho Jesús. Han escuchado de los milagros y de las sanidades. No hay duda de que ellos tienen idea de lo que Él ha enseñado y de los milagros que Él ha hecho. Y vimos en el capítulo 3 que cuando los fariseos no tenían como contradecir el poder de Jesús, como no podían desacreditar el hecho que Él era capaz de sanar, entonces trataban de desacreditar su autoridad. Trataban de desacreditar el fuente de su poder y de su autoridad. Si se acuerdan, ¿qué dijeron los fariseos en el capítulo 3? Dijeron que Él podía hacer lo que hacía por el poder de Satanás. Trataron de desacreditar su ministerio. Aquí vemos algo muy similar. Cuando estos fariseos piden una seña del cielo, un señal del cielo, ellos básicamente están diciendo esto: Jesús, no creemos en ti. No creemos lo que estás diciendo ni enseñando. No creemos lo que estás diciendo en cuanto al reino de Dios. Y por lo tanto, ni te vamos a escuchar y ni te vamos a obedecer. Entonces no debemos confundir lo que está pasando aquí. Estos fariseos no llegaron con preguntas honestas, con dudas honestas. No, ellos llegaron listos, ya convencidos de que no creían en Él y querían tratar de desacreditarlo. Entonces, ¿qué vemos en la respuesta de Jesús en el versículo 12? Mira cómo responde Él. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dos cosas aquí. Primero, vieron que dice gimiendo en su espíritu. Básicamente Jesús hizo algo así. ¿Qué uno ve en eso? Frustración, ¿verdad? Está dejando ver su frustración. Y yo estoy de acuerdo con unos teólogos que aún está dejando ver que se le está quitando ya la paciencia. Está perdiendo su paciencia. Acuérdense, Dios sí es bondadoso. Dios es misericordioso. Él es paciente. Su paciente dura para largo para los pecadores. Pero su paciencia no es eterna, no es sin fin. Como vemos en Éxodos capítulo 34, 6 al 7, Dios es piadoso, tardo para la ira, abundante en amor y misericordia. En otras palabras, Él es paciente con nosotros. Pero en el versículo 7 ahí, en Éxodos 34, ¿qué vemos? Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El juicio viene, Dios es paciente. Pero llegará el momento donde, si no te has arrepentido de tus pecados, si no los reconoces como Señor y Salvador, vas a pagar por sus pecados, vas a sufrir el juicio de Dios. Ahora, en adición a su frustración e impaciencia, vemos aquí que Jesús tenía a Israel en su mente. Cuando responde a los fariseos, ¿dónde vemos esto aquí? Vean en el versículo 12 que 2 veces se refiere a ellos como esta generación. Usa ese término, esta generación. En Deuteronomio capítulo 1 vemos un resumen de lo que sucedió cuando regresaron las 12 espías de Canaán.
Solamente Caleb y Josué creyeron al Señor. Solamente ellos confiaban en Él. Creían que Dios realmente le podía entregar la tierra prometida. Pero los demás espías no creyeron al Señor. Ni tampoco el resto del pueblo le creían al Señor. Entonces, por su falta de fe, por su incredulidad, Dios le prometió a ese pueblo, a esa generación, que no iban a entrar a la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué iban a poder entrar. Y ahí en Deuteronomio, capítulo 1, vemos que se refieren a ese pueblo así: esta generación perversa. En el Salmo capítulo 95, del 9 al 10, vemos que el Señor estaba enojado con esa generación. ¿Por qué? Porque ellos lo pusieron a prueba. Ellos lo desobedecieron. Se rehusaron en entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque no lo creían. No creyeron en Él. No confiaban en Él. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús usa esa palabra, esta generación, no es una coincidencia. Él conocía los corazones de los fariseos. Conocía cuáles eran sus intenciones. Entonces, como Israel, por su falta de fe, por su incredulidad, Él lo estaba dejando en un desierto espiritual. Vemos, aquí lo leemos, que Él dice que no le va a dar una seña a esta generación, y después dice que se fue, los dejó. Se fue sin ellos y se montó en el barco con los discípulos. Por su incredulidad, ellos se quedaron espiritualmente muertos, espiritualmente ciegos, y se quedaron sin Jesús. Ahora, antes de seguir, quiero clarificar algo y quiero dar una aplicación. Primero, una clarificación. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que uno no debe pedir señas al Señor. Pero muchas veces cuando nosotros oramos, pedimos al Señor que nos dirige. Pedimos dirección, pedimos al Señor que nos haga entender cuál es su voluntad. En otras palabras, muchas veces oramos de una forma que parece que estamos pidiendo una seña a Dios. Y vemos en la palabra de Dios, en Malaquías 3, que Dios mismo invita a su pueblo ¿a qué? A ponerlo a prueba. Entonces, si eso es así, ¿por qué era tan malo lo que estaban haciendo los fariseos? ¿Por qué era tan horrible lo que ellos querían hacer en ponerlo a prueba? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Cuando vemos en Malaquías que Dios invita a su pueblo a ponerlo a prueba, Él los invita a ponerlo a prueba por medio de obedecerle a Él. En otras palabras, si me obedecen, van a ver que les voy a ser fiel a ustedes. Van a ver que les va a salir bien la cosa si son obedientes. De esa forma es que Dios le dice, ponme a prueba. Nunca vamos a ver en la Biblia que Dios le dé permiso a su pueblo a ponerlo a prueba por medio de la desobediencia. No lo vas a encontrar. No debemos esperar que vamos a desobedecer a Dios para así obligarlo a actuar. No, eso es pecado, hermanos. En la palabra vemos que uno pone a Dios a prueba por medio de obedecerle, para así confiar en Él, para así darle oportunidad para demostrar su amor y su fidelidad. Los fariseos, sus deseos, no eran obedecerle a Dios. Ellos no fueron a donde Cristo con corazones listos para creerle y obedecerle. Ellos fueron a donde Él demandando una seña para entonces creerle, para entonces considerar si querían obedecerle. Y la raíz de sus acciones era la incredulidad. Ellos tenían corazones endurecidos. Pero cuando nosotros, su pueblo, los que amamos a Dios, los que anhelamos obedecerle, cuando nosotros oramos y pedimos al Señor que nos dirige, que nos haga entender su voluntad, esa oración proviene de un corazón que quiere obedecer a Dios. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Está muy bien pedir al Señor que nos ayude a entender su voluntad porque queremos honrarlo a Él. Eso no es lo que estaba sucediendo. Ahora, eso fue la aclaración. Aplicación. Si estás aquí
y no conoces al Señor. Y quizás has escuchado al Evangelio anteriormente, pero cada vez que escuchas al Evangelio piensas en una pregunta para hacer. Bueno, ¿y qué tal todas esas traducciones de las Biblias? ¿O por qué hay tantas denominaciones diferentes? ¿Sabrá Dios cuántas preguntas estás haciendo? Porque necesitas las contestaciones de esas preguntas para entonces creerle a Dios. Bueno, déjame decirte primero, no hay nada malo en hacer buenas preguntas así. No hay nada malo con eso. Hay contestaciones para esas preguntas. Pero cuidado con cuáles son sus motivos. Si estás preguntándole, te pregunto, ¿estás preguntando porque genuinamente quieres entender mejor antes de entregar tu vida a Cristo? Porque quieres entender mejor antes de comprometerte con el Señor. ¿O estás haciendo esas preguntas porque muy profundo en tu corazón sabes que amas a tu pecado y no quieres cambiar? ¿Te gusta cómo estás viviendo tu vida? Y usas a preguntas como esas como una excusa para así cambiar el tema, para tratar de tapar lo que realmente hay en tu corazón. No quieres comunicar lo que realmente se está sintiendo y creyendo. No quieres cambiar. Entonces usas preguntas como esas como una excusa. Hermanos, yo menciono esto porque yo he encontrado esto. Yo he estado en conversaciones hablando del Evangelio y me hacen pregunta tras pregunta tras pregunta. Y tratando de contestarle, y en un momento dado yo me di cuenta, espérate, ¿me estás haciendo estas preguntas porque estás interesado o estás tratando de, tú sabes, hacer un juego y evitar el tema principal? Entonces yo le hice esta pregunta. Un momento, antes que me hagas tú otra pregunta, déjame hacerte uno a ti. ¿Estás listos para dejar tu pecado? Si esto es verdadero, ¿estás listo para dejar a tu vida como la estás viviendo y seguir a Cristo? Y bajó la cabeza y no me pudo contestar porque sabía que no. Las preguntas eran una excusa. Entonces, si te encuentras en eso, que estás dudando de las cosas del Señor, de la palabra, y estás haciendo preguntas, está bien, no está mal que lo hagas, pero averíguate cuáles son tus motivos. Y déjame decirte, si sabes que en lo más profundo de tu ser amas a tu pecado, y cada vez que escuchas al Evangelio te pellizca el corazón, mira, aún estás a tiempo para arrepentirte y ser salvado. No importa cuántas veces trataste de evadir el tema, si hoy confiesas que Cristo es el Señor y hoy te arrepientes de tu pecado y corres a donde Él, hoy puedes ser salvado, aún estás a tiempo. Pero este texto nos acuerda que llegará el momento donde ya no va a haber tiempo. Llegará el momento, sea que Cristo venga y ahí lo que hay es juicio. O el momento en que el Señor te lleva de esta vida que nadie lo sabe. Y lo que dice la palabra, después de la muerte lo que hay es juicio. En ese momento no hay otra oportunidad. Pero mientras estás vivo, tienes oportunidad para arrepentirte e ir a Cristo en fe. Ahora, quizás algunos, al ver esto, al escuchar esto, está siendo tentado a pensar, bueno, claro que los fariseos no lo creían, ellos son los malos, todo el mundo sabe eso. ¿No le iban a creer los fariseos? Claro que no entendían quién era Jesús porque son los fariseos, eran los de afuera. Quizás estás tentado a pensar eso, pero mientras seguimos leyendo, ¿qué vemos aquí? Que aún los discípulos, los de su círculo íntimo, aún ellos no lo veían a Él claramente. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Segundo, aún vemos aquí la falta de comprensión de los discípulos sobre quién es Jesús. Vemos la falta de comprensión de los discípulos sobre quién es Jesús. El versículo 14 comienza mostrándonos de que a los discípulos se les olvidaron traer pan con ellos en el barco.
Quizás porque después de la conversación con los fariseos se fueron rápido, porque así termina ese pasaje que Cristo se fue. Entonces parece que se fueron en el barco rápidamente y se les olvidó a ellos agarrar pan para el viaje. Y Jesús, quien todavía estaba pensando en esa conversación con los fariseos, toma la oportunidad para tratar de enseñarle algo a sus discípulos. Entonces Él le dice lo siguiente a ellos, versículo 15. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ahora, ¿qué significa aquí Jesús cuando dice cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes? ¿Y por qué menciona él Herodes? Herodes no fue parte de la conversación, no lo vemos aquí. Pues primero, si uno fuera a hacer un pequeño estudio de la palabra levadura, va a saber que casi siempre se usa de una forma negativa. Y vemos que se usa de diferentes formas en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 13, ahí usa la palabra levadura para referirse a la hipocresía de los fariseos. En Mateo capítulo 16, Mateo usa la palabra levadura para referirse a la falsa doctrina, la falsa enseñanza de los fariseos. Pablo lo usa para referirse de la arrogancia y del orgullo en 1 Corintios. ¿Cómo lo está usando Marcos aquí? Porque hay muchas formas en que puede ser utilizado. Pues mira, entendemos mejor cómo lo está usando Marcos cuando tratemos de averiguar por qué menciona a Herodes. En el capítulo 3 vimos que los fariseos se juntaron con los herodianos para ya planificar cómo matar a Jesús. Pero aún más importante que eso, dada este contexto, yo creo que Jesús menciona a Herodes por lo que vemos en Lucas. En Lucas capítulo 23, versículo 8, ahí vemos que Herodes, cuando veía a Jesús venir, él estaba listo para pedirle ¿qué? Pedirle una seña. Herodes también quería pedirle una seña a Jesús. Entonces vemos que los fariseos y Herodes tenían algo en común. Ambos sufrían de la incredulidad. Ambos dudaban de la autoridad y de la divinidad de Jesús. Entonces, en este contexto podemos decir con bastante seguridad que Marcos usa la palabra levadura para referirse al pecado de la incredulidad. Entonces, después de Jesús darle el aviso, ¿cómo reaccionan ellos? Versículo 16. Y discutiendo entre sí, diciendo, ¿es porque no traímos pan? No captaron, no entendieron. Como Jesús mencionó a levadura, ellos pensaban que todavía estaba hablando él de pan, que él estaba molesto porque ellos no trajeron pan. Entonces cuando Jesús se dio cuenta que no entendieron su advertencia, que se le fue por encima, estaban ahí, tú sabes, ojo así blanco, Él los reprende. ¿Y qué les dice? ¿Qué discutéis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Jesús los reprende a varios niveles aquí. Primero, ellos no necesitaban pan. ¿Por qué no necesitaban pan? Porque tenían a Cristo. Él es el pan de vida. Ellos mismos vieron cómo Cristo tomó pocos panes y los multiplicó para miles de personas. Apenas pasaron unos días de cuando Jesús multiplicó los panes para los 4,000. Entonces, el hecho que los discípulos estaban preocupados porque tenían un solo canto de pan, teniendo a Jesús ahí en la barca con ellos, se ve de que no entendían por qué lo estaba reprendiendo. Entonces, ven aquí que Jesús mismo le pregunta, ¿no se recuerdan, no recordáis? ¿Y cómo le contestan ellos? Que sí, se recuerdan aún en detalle de cuando Él alimentó a los 5,000 y cuando alimentó a los 4,000. El problema no era su memoria, el problema era su falta de comprensión, la falta de entendimiento de quién era Jesús. Pero eso no era lo único que ellos no entendían.
Tampoco entendían por qué Jesús los estaba avisando de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos no entendían por qué la incredulidad es tan peligroso. Y no lo entendían porque lo más seguro es que ellos mismos todavía estaban luchando con la incredulidad. Y vean lo que Jesús le dice en el versículo 17. Les pregunta si ellos tienen los corazones endurecidos. Jesús le estaba avisando a los discípulos de la levadura de los fariseos y de Herodes, lo cual se refiere al pecado de la incredulidad, Y lo pregunta si tienen corazones endurecidos. Y él hace esta pregunta porque sabe que ellos también están a riesgo. Ellos también están a riesgo a que sus corazones se vuelvan endurecidos. Tenían que estar en guardia, porque estaban más preocupados ellos sobre cuántos panes tenían que con quién es Jesús. Se preocupaban más con la comida que con entender quién realmente era Jesucristo. Y si ellos no luchan, si no luchan por entender, si no batallan por la fe, por no caer así en la incredulidad, entonces ellos están a riesgo a que se endurezcan sus corazones. Me gusta mucho como lo dice un teólogo. Dice que la fe no está separada de la comprensión, sino que la fe real solamente es imposible a través de la comprensión. Para nosotros recibir a Cristo, tenemos que entender por qué el Evangelio son buenas nuevas. Hace falta comprensión, hermanos. Aún nosotros que somos creyentes, que estamos en Cristo, tenemos que luchar en contra de la incredulidad. Tenemos que ir creciendo y luchando por crecer en comprensión y en entendimiento de quién es Jesús. ¿Es peligroso para nosotros desarrollar un corazón endurecido? Sí, peligrosísimo. No se lo voy a leer, pero vayan a Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. El corazón endurecido es muy peligroso para el creyente. Y me gusta mucho como otro pastor dice, la incredulidad, no puedo decir esa palabra, es una amenaza para la vida del cristiano. Necesitamos luchar en contra de ella. Necesitamos luchar por crecer en nuestro entendimiento del Señor y de su palabra. Necesitamos luchar para así siempre creer que Él es digno de nuestra obediencia y de nuestras vidas. Entonces, una aplicación rápida aquí. ¿Cómo luchamos nosotros contra la incredulidad? Aquí vemos un detalle importante. Luchamos contra la incredulidad en crecer en el entendimiento y en comprensión. Hermanos, nosotros somos llamados como cristianos a poco ir alejándonos de la leche espiritual y llegar a la comida sólida espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que nos toca madurar. Como cristianos no debíamos estar contentos o satisfechos con una fe que no entiende lo que dice la palabra. No debemos sentirnos satisfechos con no entender lo que dice la Biblia, con no entender quién es Cristo, con no entender lo que Él hizo por nosotros. Debemos luchar por crecer en entendimiento y comprensión. Debemos pedir al Señor que nos ayude a crecer. Ahora, por el tiempo, vamos a seguir al último punto aquí. Nos toca crecer en el entendimiento, nos toca crecer en comprensión. Por lo último, en esta mañana, el último punto que vemos aquí, vemos que el Señor mismo nos hará crecer en fe y en entendimiento con el tiempo. El Señor mismo nos hará crecer en fe y en entendimiento con el tiempo. Mencioné al principio que la semana que viene vamos a comenzar a ver cómo los discípulos van captando que Jesús es el Mesías. Vamos a ver cómo ellos van comprendiendo más y más. Entonces, debemos hacer la pregunta, ¿por qué ese pasaje de la semana que viene no se encuentra aquí?
Haría mucho sentido. En la barca Jesús los reprende porque no entienden, pasan tiempo pensando en eso, y la próxima vez que Jesús habla con ellos, ahí caen en cuenta, wow, Él es el Mesías. Pero eso no es lo que sucede. Después que se bajan de la barca, vemos aquí en el libro de Marcos que hay una sanación. Y esta sanación es muy peculiar. Cuando llevan a este ciego a Jesús, Jesús hace unas cosas que nunca había hecho hasta este momento. Él nunca había preguntado a una persona durante el proceso de la sanidad, ¿qué ves? ¿Qué está pasando? Él le pregunta, ¿qué ves? ¿Y qué dice el hombre? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Eso tampoco ha sucedido. Siempre que Jesús sana a alguien es que es instantáneo. Y no es que esto es algo difícil. Él ha hecho cosas mucho más difíciles. Entonces, ¿por qué esto está sucediendo en pasos? ¿Por qué sucede así, en stages, en diferentes pasos? Porque después lo toca de nuevo y ¿qué pasa? Ahí es sanado por completo. Bueno, al estudiar y leer mucho, yo estoy de acuerdo, estoy convencido de que Jesús estaba usando esta sanidad para enseñarle algo a los discípulos y a nosotros los lectores. Jesús permitió al hombre ver, pero no ver con 100% de claridad. Y así vemos en el libro de Marcos que los discípulos van a comenzar a ver quién es Jesús. Van a comenzar a ver que Él es el Mesías. La semana que viene vamos a ver esto. Pero también vamos a ver que cuando Jesús dice que Él tiene que morir, que Pedro trata de reprenderlo. Entienden, pero no lo captan por completo. Entienden, pero aún le falta conocimiento, aún le falta crecer, aún queda un poquito de incredulidad en sus corazones. No es hasta después de la crucifixión y hasta después que llega el Espíritu Santo que vemos a estos discípulos creciendo más y más en sabiduría y en fe y en amor y en valentía. Esos mismos discípulos que lo dejaron solo en el jardín son los mismos que sacrifican sus vidas por el Evangelio. Crecen, pero toma tiempo. A través de este milagro, Jesús está comunicando a ellos y Marcos a nosotros. Mira, con el tiempo, los que son del Señor, puedes estar seguro que Él los va a ir dando conocimiento. Lo que Dios ha comenzado a nosotros, Él lo va a llevar a cabo, lo va a completar, hermanos. El Señor no deja a sus hijos donde los encuentra, sino que por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a crecer en fe, nos ayuda a madurar. Nos toca luchar contra el pecado, nos toca ser diligentes, pero lo hacemos sabiendo que Dios lo va a llevar a cabo en su totalidad. Lo hacemos sabiendo que al final del día es por gracia, que Dios lo hace por amor a su propio nombre y para su propia gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usas todas las cosas te ayudan a bien para los que te aman a ti, Señor. Aún las cosas difíciles tú las usas para así ayudarnos a crecer en entendimiento y en fe. Gracias, Padre. Gracias porque podemos estar seguros de lo que estamos descansando en tu Hijo Jesucristo. Un día vamos a ser completamente santificados. Es un proceso, a veces duele, pero tú eres fiel. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, pedimos, Señor, que tú lo salves por medio de la semilla que fue plantada, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.